Y comenzamos nuestra tertulia número 222. El tema es Nexus y el fenómeno Trump y nuestro conferencista hoy es Silvio. Bienvenidos entonces. Tenemos un tema interesantísimo y de mucha actualidad que combina dos temas muy trascendentales para el mundo. Por un lado, el libro Nexus de Yuval Harari, donde cuestiona el poder, la información, la inteligencia artificial y cómo se relacionan unos con otros en este momento de la historia de la humanidad. Y por el otro lado, la realidad del fenómeno político, como es el regreso al poder de Donald Trump en la Casa Blanca en enero próximo. Silvio Zuluaga, quien ya nos había contribuido en las tertulias sobre otros libros de Harari, nos ha preparado una interesantísima tertulia para esta penúltima reunión de nuestro grupo este año. Sin más, le entrego la reunión a Silvio para que nos presente el tema y maneje la conversación y las preguntas. Gracias, Silvio, por tu colaboración y adelante. Somos todo escucha. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí, donde quiero compartir algunas ideas sobre el libro de Harari Nexus, que es sobre comunicación y el fenómeno Trump de las elecciones de Estados Unidos. Para mí este tema es muy importante porque lo que pasa en Estados Unidos es crucial para mis dos hijos y dos hermanas que tengo allá. Una de ellas es lesbiana, que está supremamente preocupada por las actitudes del candidato electo. Sin más, me voy a permitir compartir con ustedes la pantalla. Ahí está toda. Perdón un momento. Dale. Listo. ¿Están viendo la pantalla? Perfecto. Bueno, Adelante, Silvio. esta conversación que quiero compartir con ustedes es el resultado, pues, de mis inquietudes personales, de lo que pude captar del libro de Nexus y un diálogo con la inteligencia artificial. Van a ver una serie de pantallas, de pantallazos, de las cuales le pregunté a la inteligencia artificial al respecto porque no tenía información, y algunos artículos de periódicos. Invité a dos politólogos de la Universidad Autónoma, uno que tiene tendencias con ver positivamente a Trump y otro que tiene tendencias con ver negativamente a Trump. Entonces, al final de la reunión, pues les pediré a ellos que hagan sus comentarios. Eh, Primero vamos a ver que el imperio está insatisfecho y ansioso. Segundo, Trump como una realidad de empresario, político y celebridad. Y tercero, Nexus, el imperio de las comunicaciones. La realidad social política en Estados Unidos es un desmejoramiento de la clase media a partir del año 90. Un sistema médico eficiente, los altos costos de la universidad y de las hipotecas de las casas, violencia por todo lado con armas de fuego, pleno empleo pero con salarios bajos. Hay una desconfianza muy grande en la función del Estado. Se está cuestionando realmente el imperio por el fantasma de China. Y por último, hay un exceso de información. Comparando el costo de vida de Estados Unidos del 90 al 23, en estos 33 años, los salarios aumentaron 3 veces. Sin embargo, el poder adquisitivo rebajó sustantivamente. El valor de las casas ha incrementado 6 veces, el de la educación 4 veces, el de la salud 4 veces, la capacidad para ahorrar ha disminuido del 8 al 4%. Eh, Stiglitz dice que el 50% de los norteamericanos no tienen cómo atender una emergencia de $400. Eso es algo pues muy grave para la clase media. La concentración de la riqueza es increíble en Estados Unidos. En 1990, el 1% de la población tenía el 25% de los activos del país.
y el 50% de la población el 3%. 30 años después, el 1% de la población tenía el 34% de todos los activos del país, la tercera parte, y había disminuido el valor de la riqueza del 2%, perdón, del 50% de la población al 2%. La distribución del ingreso también es alarmante. En el año 90, el 1% recibía el 13-14% del ingreso y el 50% el 16 o 17%. En el 90, ese 1% recibe el 23% y el 50% recibe menos de lo que estaba recibiendo hace 30 años. Los instrumentos financieros, cuentas de ahorro, depósitos bancarios, CDT, annuities. Fíjense que del 90 al año 23 se duplicó el valor financiero de esos activos. En el 90, el 10% poseía el 86% de ese monto. En el 23, el 90%. Una concentración de la riqueza increíble. Y el índice Gini que mide la equidad, pues en Estados Unidos va desmejorando. Del 0,37 vaya al 42. Y comparado con otros países, pues tenemos Alemania, que es más equitativo, 0,29, Italia 0,34, China 0,37, donde estaba Estados Unidos hace 30 años, Costa Rica, Portugal eh, y Estados Unidos está a la par de Costa Rica y Portugal. Y Colombia, pues un 0,55, que es una concentración del poder bastante grande. El desmejoramiento de la clase trabajadora. En el año 90, el 62% de las personas pertenecían a la clase media. En este momento, en el año 23, el 50%. No solamente ha disminuido el monto de la clase trabajadora de la clase media, sino que su poder adquisitivo, como lo vimos previamente, ha bajado casi un 25%. Esta tabla se la pedí a la inteligencia artificial que me mostrara por países la satisfacción con el gobierno central. A mano derecha, donde dice fuente, está la fuente que midió la satisfacción. Y es increíble que en Estados Unidos el 22% de las personas están contentas con el gobierno central, como que decimos el 78%, casi el 8% no cree en el gobierno central. Eh, es también interesante, y pongo también en negrilla China, que el 90% de la población eh, está de acuerdo con el gobierno central. Entonces, la realidad sociopolítica en Estados Unidos es una inconformidad por la situación económica, la pérdida de poder adquisitivo, se ha disminuido la clase media. Y otra cosa curiosa es que la clase media trabajadora de Estados Unidos está viendo cómo los hispanos y los asiáticos están creciendo, especialmente los asiáticos con unos salarios mucho más altos que los de la clase media blanca. Resentimiento por la concentración de la riqueza, desconfianza del gobierno central y por ende del establecimiento. El desafío chino es serio, es decir, no es que creamos que China puede ser un poder, no es que lo es. Es China el líder mundial en la conectividad con la tecnología 5G. Es interesante esto, el 40% de las patentes eh, en el mundo son chinas y el 28% de las investigaciones sobre inteligencia artificial son chinas. En vehículos, pues Estados Unidos era el productor y el inventor, por así decirlo, de los vehículos. Ahora China produce 30 millones de vehículos cuando Estados Unidos está produciendo solamente 10 millones.
Se convirtió también en el líder mundial de exportadores de vehículos y está produciendo 6 millones de vehículos eléctricos, que es el 60% del mercado mundial. La computación cuántica están a la par con Estados Unidos. Una de las cosas que más me impresionó en China cuando fui, no fue tanto la muralla china, cuanto que todo se pagaba con tarjeta de crédito. El 90% de los pagos en China están digitalizados. Mandan en la tecnología de drones, inteligencia, reconocimiento facial. Es interesante que en China hay 400 millones de cámaras de vigilancia con un gran poder de reconocimiento facial. Son el 50% de las cámaras que existen en todo el mundo. Existen en el mundo 3,5 millones de robots industriales. El 43% están en China. En biotecnología han avanzado mucho. Ya sabemos que incluso están pues generando hasta humanos. Tiene un laboratorio espacial que compiten con el de Estados Unidos, el cual es una tecnología acumulada de 15 países. Entonces vemos que es un electorado muy ansioso. Le pregunté a la inteligencia artificial que me diera unas categorías y me las dividieron en la importancia en las elecciones de Estados Unidos. Y miren lo interesante que me pareció esto. El, la categoría más importante en el electorado de Estados Unidos, en las elecciones de Estados Unidos, son los fondos de campaña y financiamiento. Las redes sociales, el 16%. La economía, el 14%. Esos tres ítems nomás ya definen, por así decirlo, la elección según este informe que da la inteligencia artificial antes de las elecciones. Más adelante vamos a ver cómo analiza estos mismos ítems la inteligencia artificial. En el punto de la inteligencia artificial es interesante cómo uno le debe hacer las preguntas. En este caso le pregunté, usted es un politólogo, conoce muy bien el sistema electoral de Estados Unidos. Deme algunas de las categorías que usted considera importantes para que los votantes voten. Y esto fue lo que resultó. Entonces es una clase media desmejorada, hay una concentración absurda de la riqueza y una desconfianza del sistema del establecimiento. La amenaza de China es real. La desconfianza en el gobierno central es un hecho y es alarmante. El 29% que tiene confianza en el gobierno central, situación que Trump aprovechó supremamente bien. Ahora, con esto, cuando yo empecé esta presentación, pues yo tenía una imagen de Trump bastante caricaturesca, casi que cantinflesca, por lo como decía, por lo como me hablaba. Sin embargo, le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera una tabla, esta me la produjo la inteligencia artificial, del cómo ha sido el desarrollo de la fortuna de Trump. Y esto fue lo que mostró. El año 1970, su papá le dio 10 millones a Trump y él empezó con esto. Ese es el crecimiento de la fortuna de Trump. A los 24 años, 10 millones de dólares. A los 34, 10 años después tenía 100. A los 42 años ya tenía 1.000 millones y sigue creciendo. A los 54, 63. A los 64, 200. A los 64, perdón, a los 54 tenía 2.000 millones, a los 64 tenía 2.700 millones. Aquí tiene una baja que ya la analizaremos. Y luego cuando compra Miriam Technology Group Truth Social, pues se le dispara su fortuna a 5.600 millones. Cuando uno analiza una persona que ha acumulado esta fortuna, empezando con 10 millones. El papá de Troll murió cuando en 1999 tenía por ahí unos 300 millones de dólares. El hijo ya tenía 7 veces más. Entonces fue un tipo que hizo realmente su fortuna.
uno viendo esa gráfica, uno dice, es un hombre con una gran capacidad organizativa, una gran capacidad innovativa, una gran capacidad de atraer personas que vayan generando dinero y dinero y dinero y dinero. Y vamos a ver concretamente cómo lo hizo. En 1970, cuando su papá le dio los 10 millones de dólares, él le dijo, según dice, pues que no tenía buena relación con su papá, dijo, Fred, la plata no está aquí donde estamos construyendo. El papá era un constructor de apartamentos para clase pobre. Dijo, la plata está en Manhattan, yo me voy para Manhattan. Y de construcción de apartamentos para clase media y pobre, él se empezó a construir apartamentos para clase rica en Manhattan. Después empezó con hoteles. El Trump Tower, que es una marca realmente, existe no solamente en Nueva York, sino en Chicago, en Las Vegas. Él fue creando su propia marca, diversificó, es decir, no se quedó solamente el negocio de la construcción, sino que en 1984 empezó a diversificar sus negocios. En el 88 creó la Fundación Trump, Filantropía para jóvenes, salud, veteranos. Entonces, cuando uno ve un tipo de estos, uno desde el punto de vista empresarial no puede menos de decir, este es un gran empresario, un tipo con una gran visión, una persona que diversifica su negocio, una persona que hace innovación. Y la marca Trump, pues se definió con lujo, exclusividad, tecnología avanzada, con un diseño innovador. Una persona que hace esa para mí no es el cantinflesco que tenía yo la imagen, sino que como empresario es un gran empresario, un tipo de gran poder de convicción, de gran poder de negociación. Continuamos con lo que hizo Trump. En el año 95 compra el concurso Miss Universo, Miss Teen y Miss USA. Después en el 99 empieza a comprar campos de golf. En el 2004 ya él se aventura a la televisión y crea un programa de televisión que se llama The Apprentice, El Aprendiz, y fue muy famoso en Estados Unidos. Y es con la famosa frase, era un concurso de muchachos que se medían la capacidad empresarial y cuando perdían, entonces él decía, You are fired, estás despedido. Y el que ganaba el concurso le daban, estamos hablando de hace 20 años, un puesto en la organización Trump de $250,000 por un año. Fundó la Universidad Trump y en el año 21 compró Trump Media and Technology Group. Entonces, cuando uno ve una persona de estas, esa capacidad de diversificar el negocio, esa capacidad de innovación, uno no puede dejar menos de admirarlo como empresario. Entonces, uno realmente dice, Trump, lo que uno ve en política, pues es un poco distinto a lo que se ve en la realidad empresarial. En este momento paré y le pregunté a la inteligencia artificial, hágame una tabla de Trump y los estrados judiciales. Y me sacó esta tabla. Fraude y demandas comerciales, más de 50 casos. Trump University le tocó pagar $25 millones de multa y fue cerrada en el año 2016 por propaganda, ¿cómo se dice esto? Propaganda que no corresponde a la verdad, por falsa propaganda y por evasión de impuestos. El año pasado, la organización de Trump también fue condenada por evasión de impuestos y fraude empresarial y condenada a pagar $250 millones de dólares, cuyo proceso está en apelación. Demandas laborales y salarios y salariales, más de 200 casos. Es demanda de trabajadores polacos. Pongo aquí el caso de trabajadores polacos porque no quiere decir que haya 200 personas que lo hayan demandado. No, la mayoría de los casos son de grupos de personas que lo han demandado. Contratistas de Atlantic City también cuando se quebró el casino. Discriminación, alrededor de 15 casos. Incluso el Departamento de Justicia lo acusó de discriminación y fue un arreglo
extrajudicial, pero de todas maneras 15 casos de discriminación en los casinos, pues las demandas de los acreedores, difamación y calumnia. Es un tipo muy peleador, sí, muy, como llamamos, de mucha bronca, todo le pone bronca y demanda a las personas y las vuelve a demandar. A este señor Tino Bryan lo demandó porque publicó que él exageraba su riqueza. Entonces es un tipo bastante peleador. Litigios fiscales de 5 a 10 importantes. The Trump Foundation fue condenada también por evasión de impuestos, esa organización filantrópica, y tuvo que pagar una multa de 1.6 millones. Demanda de la cláusula de emolumentos, varias demandas de grupos y gobiernos alegando que Trump beneficiaba sus negocios siendo presidente. Entonces, cuando uno ve esto, toda esa imagen empresarial, pues se cuestiona completamente. Estas demandas que tuvo Trump era incluso cuando era demócrata, él fue demócrata en un momento. Entonces, todo el cuento que él estuvo diciendo de que las demandas eran porque él eran una persecución política, pues no tiene sentido, porque desde hace muchos años, decenas de años, lo vienen demandando por evasión de impuestos, por discriminación. eh, entonces, como conclusión, para mí no es un modelo a seguir. Es un tipo muy exitoso, pero sin principios éticos desde mi perspectiva. No se podría presentar como un caso exitoso en, eh, en unas clases de administración de empresas. Entonces es un tipo muy inteligente que no respeta absolutamente nada porque el poder es lo más importante. Ahora vamos a lo que dice Harari. Ya empezamos con lo que dice Harari. Los humanos como seres sociales buscan pertenecer a grupos. Harari dice que la diferencia que tenemos nosotros con los que nos precedieron es la capacidad de cooperación flexible. Es decir, nosotros podemos crear ficciones, imaginarios, imaginarnos cosas a gran escala. El dinero, el billete es un caso más concreto. Nosotros creamos la ficción de que un papel que dice 10 y que el otro 50, el de que dice 50 vale más. Eso es toda una ficción. Y con esas ficciones nosotros nos comportamos y tenemos esa capacidad de, de crecer y de convertirnos realmente en superiores con respecto a las especies anteriores. Y esa capacidad, esas ficciones, esos imaginarios que tenemos, esos eh, lo vamos como volviendo como si fueran verdades absolutas, que no queremos que se contradigan, que las defendemos a capa y espada. Y él llega a la conclusión de que muchas de esas ficciones se cristalizan o las cristalizamos. Y este es un punto muy importante porque yo creo que nosotros, como jesuitas que vivimos en un mundo eh, de tanto absolutismo, entendemos perfectamente. Entonces, la cristalización es que ya la creencia no permite cuestionamientos. La infabilidad es muy importante. Entonces, ese proceso de cristalización es lo que Harari dice que se ha convertido el proceso electoral, en este caso que estamos hablando de Estados Unidos y en otras partes, donde hay demasiada convicción que se vuelve intransigente, que uno ya no respeta a los demás, que se vuelve absoluto. Y en el caso de nosotros, pues, si nosotros analizamos la religión católica, pues cuánta gente no se quemó porque creía que el mundo era redondo, o cuántos libros no se quemaron porque estaban... Entonces nosotros no permitíamos realmente el que hubiera opiniones distintas. Para nosotros la religión, por lo menos cuando yo entré a la compañía de Jesús, la única religión verdadera era la nuestra y los demás pues al diablo, ¿no? Entonces, estos puntos son importantes dentro del libro de Harari. ¿Qué dice Harari?
que la información de hoy se ha democratizado. Solamente los ejemplos que yo le he puesto de la inteligencia artificial acá, cualquier persona puede acceder a esa información, ¿sí? Él dice, hoy por hoy, el conocimiento con las redes sociales, con la inteligencia artificial, con el chat GTP4, se ha realmente democratizado. Y en la democracia, o la democracia funciona a base de confianza. Nosotros confiamos en las ficciones funcionan, pero al mismo tiempo dice, hay una gran desinformación. Al mismo tiempo que hay una gran posibilidad de acceder a la información, hay una saturación tan grande de información eh, que a veces no es correcta, lo cual produce desinformación y va generando desconfianza, lo cual es un atentado contra la democracia. Y habla de la dictadura de los algoritmos. Los algoritmos no son otra cosa que indicaciones que se le dan a un programa para hacer una u otra cosa. Y los algoritmos sirven para, o se utilizan como un proceso de microsegmentación. Se cogen grupos de los cuales se tiene mucha información porque nosotros le damos gratis a las compañías de información todo lo que nosotros pensamos, cómo pensamos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Entonces, cuando se focaliza con toda esa información a un grupo pequeño y a una persona, se sabe cómo manipularla. También el algoritmo amplifica la información o la desinformación, genera polarización, reforzando creencias y es como una cámara de eco. Mucho de lo que nosotros teníamos en la compañía de Jesús, de cuando nos cuestionaban algo y entonces nosotros nos defendíamos, eso es dogma de fe, Dios lo reveló, no me cuestione, etcétera, etcétera. También con los algoritmos se van alterando los resultados porque se priorizan unos y se eh, ocultan otros, entonces se va alterando cuál es la verdadera verdad, por así decirlo. Y además con los algoritmos pueden crear muchas informaciones, muchas noticias que pueden parecer verdad, pero no lo son. Entonces, Harari habla mucho de la dictadura de los algoritmos, que es lo que está manejando todas las redes sociales. Otra cuestión que critica Harari es la nivelación por lo bajo, que es realmente lo que pasó en estas elecciones en Estados Unidos y que ha venido trabajando, pasando siempre las elecciones, pero fundamentalmente en esta. Se está nivelando por lo bajo. La información, dice, no equivale a verdad. La ficción es barata, la verdad exige esfuerzo y es costosa. A diferencia de la bomba atómica que no puede generar otra bomba atómica más poderosa, la inteligencia artificial, el ChatGPT, sí puede generar más ideas. Y los gigantes tecnológicos están interesados por razones económicas en dejar que la IA, inteligencia artificial, sea desbocada, que no esté regulada y tiene una visión cínica. En esto habla muy claramente Harari, que la única realidad es el poder y no las narrativas que generan confianza, bienestar y comportamientos éticos. Era lo que comentaba yo de Trump. Lo importante no es hacer plata por hacer plata y hacer plata y hacer plata, sino hay comportamientos que generen confianza, respeto por las personas, bienestar por la mayoría y comportamientos éticos. Sin verdad no hay felicidad, sin verdad no hay conversación y sin esta no hay democracia. El papel de las redes sociales es importantísimo hoy en las elecciones. Es un canal directo entre los votantes y los candidatos. Así como se ha democratizado eh, el conocimiento, también se ha democratizado la forma de acceder a los votantes. La microsegmentación es un elemento altamente positivo en las campañas electorales. Lo veremos más adelante. La viralidad y movilización rápida de la información, pues ayuda en todo sentido a difundir ideas
y como veremos también más adelante, que se multiplican más rápidamente las ideas falsas y las ideas con odio y las ideas con rencor que las ideas que se ajustan más a la verdad. eh, es una cámara repetitiva, una cámara de eco. Nosotros oyemos, ¿cuántas veces no oímos nosotros en la campaña de Trump cuestiones absurdas de que los inmigrantes eran violadores? Esas son cámaras de eco que van repitiendo y repitiendo y van calando. Es una propagación ágil de información y noticias. Es un impacto polarizante muy grande que fue lo que pasó en Estados Unidos. Mayor participación de ciudadanos, de la ciudadanía, muchos influencers, pequeños y grandes, facilita la recaudación de fondos y permite debates virtuales y astrolografía. En una campaña en Francia, el año, hace como 2 o 3 años, el candidato estaba presente en 4 o 5 sitios a través de la holografía. En conclusión, las redes han cambiado dramáticamente las dinámicas de las acciones políticas. Se ha democratizado la comunicación, pero también se ha complexificado el panorama electoral al permitir una manipulación más sutil de la opinión. Entonces, el poder de las redes sociales es polarizante, tiene una visión simplista. Cuando uno ya empieza a ver el proceso de las elecciones, mucha gente vota por una cosa. Por ejemplo, los evangélicos en las elecciones del año 2020, el 81% votaron a favor de Trump, que son un grupo grande de 100 millones de personas. No todas votaron, obviamente, pero 100 millones de evangélicos mayores que podrían votar. Y la única razón fue por el aborto, o pues no la única razón, la mayor razón por la que votaron los evangélicos fue por el aborto, porque Trump estaba en contra del aborto. Entonces, convierten las elecciones en visiones muy simplistas. El otro vota porque, única y exclusivamente, porque los inmigrantes son violadores. Entonces, esas imágenes simplistas son generadas mucho por las redes sociales. Y las fake news, las noticias falsas, pues son algo que realmente genera mucho poder. Miren, en Estados Unidos hay 408 millones de teléfonos, más teléfonos que personas, lo mismo que acá en Colombia. Y estos datos son interesantes. Los adultos están 2 horas y media 2 horas y media diarias en las redes sociales. Los teenagers 5 horas y entre los 16, el 17% de los teenagers en comunicación constante. Entonces es un medio supremamente potente. Ya hablamos de la microsegmentación y la manipulación o el, la manipulación de los algoritmos. Mucha desinformación y esa desinformación se cristaliza y se vuelve infalible en lo que uno cree. Los influencers que también son o muy grandes o también muy pequeños, se han convertido también en un medio de comunicación y el 82% de los influencers en Estados Unidos planeaban compartir sus visiones políticas y de estos el 87% trabajar en el registro de votantes. El impacto en los jóvenes es muy alto. 233 millones de seguidores en las redes sociales, de ellos son jóvenes. Unos 17.5 millones de teenagers. El 90% la usan diariamente y el 50% en modo continuo. Entonces, realmente el poder de las redes sociales es increíble, no solamente en política, sino en todos, pero ahora que estamos hablando de política. Entonces, dice Harari que eh, las elecciones del 24, la batalla donde los datos, la información y las redes sociales son armas poderosísimas. Hay transparencia, tenemos retos para la transparencia democrática, la veracidad de la información y el control y polarización.
Ya hablamos de la manipulación de los algoritmos que permiten amplificar el contenido selectivamente, filtrar la información personalizada, enfocar campañas de desinformación a personas y o grupos, reforzar sesgos, calificar arbitrariamente la importancia de la información, generar falsificaciones profundas. Realmente es increíble lo que se puede hacer a través de los algoritmos. En TikTok Engagement, un estudio de 9.2 billones de videos, de las recomendaciones de los videos, encontró que de 30 a 50% de los videos mostrados a los usuarios se basaban en predicciones que el algoritmo pensaba o calculaba que le aclararían al cliente. El control de las grandes corporaciones tecnológicas y de personas. Un tipo como Ronaldo tiene 600 millones de seguidores. Eso es un poder increíble desde el punto de vista comercial. Messi, 480. Selena Gómez, 430 millones de seguidores. Shakira, 90. Entonces, el poder de las redes sociales es increíble. Entonces, Harari dice que el campo de batalla, la información y las redes sociales son las armas más poderosas. Al mismo tiempo que democratizan el acceso a la información, permiten mayor participación ciudadana, también presentan retos de transparencia democrática, veracidad y control de la polarización. Entonces, el nuevo poder es realmente las redes sociales. Está siendo usado altamente negativo, son disruptivas, muy difíciles de medir con los sistemas de encuesta actuales. Habrá que buscar otros sistemas de medición del impacto de las redes sociales y no están reguladas con la defensa de que la libertad de expresión está por encima de todo. Entonces tenemos una sociedad ansiosa, desmejorada altamente, manipulada por los medios. Y la decisión es quién representaba la imagen de cambio y la capacidad para hacerlo. Esta imagen la hizo la inteligencia artificial. Le dije que me describiera cómo veía ella, las elecciones de Estados Unidos. Y me pintó primero en este ángulo izquierdo inferior eh, el mundo actual de Estados Unidos. Se está cayendo todo. Después la realidad que se presenta con el Make America Great Again. ¿Sí? Esta carita de Trump sí se la puse yo. Si uno ve esto, y sobre esto fue las elecciones de Estados Unidos, desde el punto de vista de mi perspectiva, es completamente irreal, porque en primer lugar, el mundo no se está cayendo para Estados Unidos. Sí, hay un desmejoramiento, pero Estados Unidos en la gente vive muy bien. Tampoco hay un mundo muy brillante lo que ofrece MAGA. Sí, y tampoco creo yo que sea la persona para liderar este cambio de las deficiencias actuales del sistema, una persona como Trump. Entonces, esto fue lo que pintó la inteligencia artificial como cómo se plantean las elecciones en Estados Unidos. Ahora, así como decíamos que Trump era un gran empresario, que personalmente pienso que no es un ejemplo a seguir, Trump es un gran comunicador, lenguaje sencillo y directo, tiene la capacidad mediática para captar la atención. Él estuvo 10 años en televisión, él publicó un libro, el arte de la negociación, que por allá en los años 80 se vendieron 1 millón de ejemplares, algo inusitado en libros que no fueran novelas, libros que fueran más de tipo empresarial. Él sabe conectarse con su base, sabe repetir los mensajes, tanto la cosa, el MAGA, el Make America Great Again, el que los inmigrantes están comiendo a los pets, a los gatos y a los... Sí, esos mensajes repetitivos son muy importantes. Él usa muy bien las redes sociales. Una cosa que es realmente para mí increíble es que un tipo como Trump se presente como el anti-establecimiento. Un tipo que realmente es de una familia rica, una persona que ha hecho mucho dinero,
una persona que ha pertenecido al sistema 100% y es capaz de presentarse como si él fuera el líder contra el establecimiento y no solamente el líder, sino que fuera un mártir del establecimiento. La capacidad de comunicación de Trump es increíble. Tiene habilidad para crear enemigos, que eso es importante. Manipula muy bien los sentimientos negativos. Es exagerado y mentiroso. Es un gran comunicador. No es una persona que haga un discurso refinado, analítico, pero tiene una gran capacidad de simplificar y transmitir sus ideas. Es un maestro en adaptar su mensaje dirigido a la audiencia. Realmente es un gran comunicador. Los grupos que apoyan a Trump. El Partido Republicano, pues antes era un partido de personas que se identificaban más con la oligarquía. Eh, Yo creo que la gente que sigue a Trump no sigue al Partido Republicano. Los que se han pasado allá es como una cuestión distinta. Votaron republicanos, pero no se identifican con el Partido Republicano. A nosotros nos chocaba mucho cuando decía Trump en las campañas a Harris, por ejemplo, en el debate, es que su papá es profesor de socialismo y no sé qué. Eso resulta como ridículo. No, él le está hablando a los latinos, cubanos, a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los latinos en los que pensamos que el socialismo es malo. Sí. Eh, Él también, pues con la parte de LGTB y con la parte del aborto, pues atrae mucho a estos grupos religiosos fundamentalistas que realmente han cristalizado su posición política y aceptan cualquier cosa con tal de que no haya abortos o con tal de que no se acepten a los homosexuales. Para las mujeres, pues son más conservadoras. Y algunas rechazan el feminismo extremo. Eso por eso Trump pues tiene apoyo también en ello. Y también que las acusaciones a Trump, la habilidad que tuvo Trump para convertir todas esas acusaciones, muchas de ellas reales, por ejemplo, las de trato sexual a las mujeres indebido, pues eso no es una persecución política. El que acusen a una empresa de evasión de impuestos o a cuatro de sus empresas, dos de ellas las que tuvieron que cerrar, eso no es persecución política. Pero él tuvo la capacidad de decir, me están martirizando a mí y yo me voy a oponer contra el sistema a defenderlos a ustedes. Para los ricos empresarios, se caen muy bien las promesas de bajas de impuestos y baja de regulaciones. Y los jóvenes están decepcionados porque no ven el pasado que tuvieron sus padres, la generación de los baby boomers, eh, tan esplendorosa, y para ellos la situación está muy complicada. Entonces están viendo la situación muy complicada y parece que el sistema no les está dando lo que ellos esperan. El, lo que nos choca a nosotros los que somos, entre comillas, educados, es el vocabulario y la forma de expresarse de Trump. Sin embargo, eso es algo que para la mayoría de la gente, pues no le choca, ¿no? Eh, y entonces están más de acuerdo con eso. Se dice que es chistoso, que no hay que pararle muchas bolas a las exageraciones. Eh, para los hispanos también es el fin de la esperanza y una posibilidad de cambio. Con los inmigrantes hay un problema o una situación muy real. Primero, por ejemplo, estos cubanos, pues ya no quieren que vengan, que los primeros cubanos que vinieron fueron los ricos, no quieren que vengan los cubanos pobres. Y también los pobres que han inmigrado a Estados Unidos, una vez que llegan a cierto estatus, pues no quieren competencia. Y en algunos casos muy concretos, pues les da esta pena de que lleguen gente que esté pues en situaciones precarias pobres y vengan a competir. Eh,
algunos hispanos y muchos en Estados Unidos están cansados con lo políticamente correcto, especialmente todo eso de la inclusión, del feminismo, es algo que les choca y hay un gran rechazo en Estados Unidos a esa situación de inclusión de, de la situación de las mujeres, igualdad de las mujeres, etcétera, etcétera, porque ha habido excesos. Entonces, ¿cuáles son las políticas de Trump? Baja de impuestos, mayor desregulación, desmonte del gran Estado federal, pro-life, control migratorio súper fuerte, aislacionista en política internacional, el reto del medio ambiente es una farsa, derecho a portar armas. Esto es muy interesante porque si uno se pone a analizar cuando hablan de las armas en Estados Unidos existen 12 millones de rifles. Oigan, pues, es el ejército más grande que hay en el mundo. 12 millones de rifles en manos de civiles y 750.000 rifles automáticos. Es decir, es un país que vive armado y por eso, pues, hablar del control de armas es tan difícil en Estados Unidos porque hay muchas gentes, muchas personas, pues, que realmente tienen armas y con la NRA, que es un grupo de presión que defiende las armas, pues es un gran financiador de los políticos. Entonces es un tema importante. Y el proteccionismo comercial. La personalidad es una persona competitiva y orientada al éxito personal. Representa para muchos el sueño americano. Es focalizado en sus metas y en la lealtad personal. Es polarizante, es aislacionista, es carismático, es un gran comunicador. Lo que decíamos, es populista y ante establecimiento, que es una cuestión que a mí todavía me llama la atención, la capacidad que el tipo tiene para, por ejemplo, la economía. La economía no es un problema de Biden. Parte de la inflación en el gobierno de Biden fue a raíz del gobierno de él, cuando fue la pandemia, que tampoco fue problema de él. Entonces, esa capacidad de ponerle todo el problema económico a Biden es una gran capacidad de comunicación. Como vimos anteriormente, pues el deterioro de la clase media es algo que se ha demorado 30 y pico de años y han gobernado paralelamente demócratas y republicanos. Usan la información negativa en una forma impresionante, forma sesgada, en forma falsa. Esto de que sea impulsivo, impredecible y irrespetuoso es importante porque la gente lo ve como una persona que es capaz de hacer el cambio. Entonces, realmente este hombre representa el cambio para la gran mayoría. Sí, es exitoso, genera su propia marca, sueño americano, la marca Trump, es una representación viril, es una estrella de televisión, gran comunicador y lo que decíamos antes, antiestablecimiento, que realmente es admirable desde el punto de vista de comunicaciones. La candidata Harris, ampliación del sistema de salud, sus políticas, fuerte respeto a los derechos civiles, mayores impuestos a las corporaciones, el incremento del salario mínimo, fuerte énfasis en el medio ambiente, pro-choice, apoya la cooperación internacional y construcción colectiva de soluciones a las problemáticas del mundo, promueve una defensa nacional fuerte e insiste en la ciberseguridad. Es una persona colaborativa, comprensiva, articulada, resiliente, pragmática, carismática e inspiradora, analítica y orientadora. A su vez le pedí al inteligencia artificial que me hiciera una representación de la vida política de Kamala Harris y, y entonces empezó como fiscal en Alameda, luego en el distrito de San Francisco, luego llegó ya a fiscal general de California, que es el estado más popular, más poblado de Estados Unidos. En el 2016 llegó a senadora, después se lanzó a la candidatura presidencial, un baja, luego a la vicepresidencia y luego candidata a la presidencia. Si uno ve una persona de estas,
pues uno ve que es realmente una persona muy cualificada y una persona exitosa y una persona, pues, por lo menos con su programa muy bien definido, pues que para unos nos gusta mucho más que el de Trump. ¿Por qué Harris no ha despegado? Esto es un artículo de David Brooks. Dice, Harris le falta drama, ¿sí? La gente no está interesada en conocer información, sino en oír drama. Y el drama es la búsqueda de héroe. La gente sintoniza en la búsqueda de héroe que puede superar las dificultades que tiene la gente. El drama se construye a través de obstáculos. El héroe debe ser percibido como fuerte, como con una intención definida, con una trama clara, arrolladora y enrutadora, lo que hizo perfectamente Trump. Eh, entonces, políticos que tuvieron una trama muy clara fueron Ronald Reagan con El sueño americano es posible, George Bush, su lucha contra el alcoholismo y el retorno a la fe, Obama con la esperanza. Entonces, a Hardy le faltó ese drama, ese cuento arrollador, era demasiado racional. Le pedí también a la inteligencia artificial que escogiera unos categorías de tipo social y me las calificara de 1 a 10 en qué tanto esa categoría le ayudó o le estaba ayudando, porque esto fue antes de elecciones, a los candidatos. Y entonces tenemos, por ejemplo, el aborto. El aborto, obviamente, que de 1 a 10 favorecía a Harris mucho. En cambio, había un grupo grande, no tan grande, en el lado de Trump que sí los favorecía. Estamos los evangélicos, las personas religiosas que no están de acuerdo con el aborto. Ahora, en inmigración es al contrario. Realmente todos los cuentos y todas las exageraciones y todas las falsedades, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque cuando yo viví en Estados Unidos fui durante 3 años presidente de Hispanic Alliance, que era una organización por la cual le ayudábamos a los hispanos que estaban llegando. Son gente trabajadora. Eso puede caracterizar a los hispanos o a los inmigrantes como violadores. A mí eso pues me enervaba tremendamente. Sin embargo, es un punto que le ayudó mucho a Trump. Esto de la igualdad, inclusión y diversidad también es algo que está muy en contra, la gente en Estados Unidos está muy en contra de igualdad, de inclusión y diversidad por las exageraciones. Eso le ayudaba mucho a Trump y poco a Kamala Harris. La insatisfacción económica, obviamente, también fue supremamente bien explotada, porque como decía antes, pues la insatisfacción económica no es un problema de Biden. La situación económica actual es producto de 30 años de una economía manejada igualmente por demócratas y por republicanos. El control de las armas, lo que hablábamos antes, es un nervio muy difícil en Estados Unidos, de mucha controversia, y eso le ayudó más a Trump que a Kamala. El cambio climático le ayudó más a Kamala y menos a Trump. El rechazo al status quo, definitivamente, obviamente, ante la situación tan complicada que hay en Estados Unidos, pues el rechazar el status quo, pues era una idea fácil de vender. Y para desgracia de los demócratas, se le unieron algunos republicanos famosos, lo cual hizo que por ejemplo, como Bush, como Mitt Romney, como Paul Ryan, como la hija de Cheney, el mismo Cheney, que son representantes del partido republicano tradicional, se unieron con los demócratas, entonces le facilitó el cuento a Trump. La narrativa del sistema, ¿sí? Que el sistema electoral está siendo tiene muchos vicios, eso le ayudó bastante a Trump, y el sistema de salud sí le ayudó mucho a Harris. Entonces, si ustedes ven estos, el color azul es el demócrata, el color rojo es el republicano. Si ustedes ven
Yo le puse a la tabla que me pasó la inteligencia artificial el color por cuestiones de gráficas, ¿no? Entonces, uno ve que realmente estas categorías sociales favorecían ampliamente a Trump. Este es un punto muy interesante. Un puñado de bilmillonarios pueden definir las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esto es un artículo del Financial Times antes de las elecciones. Donantes a Trump, Elon Musk, 175, Tim Mellon del Banco Mellon, 150, Miriam Adelson, 100, Lisa Dick Ulheim, 80 millones. Estas cuatro personas aportaron 505 millones a la campaña de Trump. Y a Harris, Michael Bloomberg, 44, Ray Hoffman, 16, Moscovitz, 48, Bigley, 50, 158. Eso no quiere decir que los republicanos hayan recibido más plata que los demócratas. No, sino que estos ricos sí fueron más a favor de Trump, los mil millonarios, o por lo menos dieron más plata. Sí. Entre estos ocho donantes, estas dos pases son 673 millones. En las elecciones pasadas hubo 9 millones de donantes a las elecciones y había tres categorías, los que donaban poquito, en la mitad y la mayor. Los que donaban poquito, sí, donaban un promedio de $200 por persona. Se requieren 3.365.000 donantes ciudadanos para igualar esta cifra. Entonces, el, eh, el título de ese artículo, un puñado de mil millonarios pueden definir la campaña presidencial. Miren, este es el panorama electoral en Estados Unidos antes de las elecciones, una semana antes. Los estados rojos son republicanos y representan en ese momento 218 votos electorales. Son 24 estados. Y los azules son los demócratas, son 21 y Harris llevaba allí la delantera con 226 votos electorales. Quedaban 7 estados, estos tres del norte, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, North Carolina, Georgia, Nevada y Arizona, por definir. Eran 94 votos, el 20%. De los 538 votos electorales, se necesitaban para ganar 270. Cuando uno ve este mapa, uno dice, Estados Unidos es republicano, no. Lo que pasa es que estos estados rojos son inmensamente grandes. Alaska solamente es mucho más grande que Colombia. Aquí no está en escala, pero y muy despoblados. Muy curiosamente, a excepción de Texas y Florida, todos estos estados tienen un ingreso promedio 25% por debajo de los azules. Tienen 6 años menos de educación que los datos azules, estos estados del centro de Estados Unidos. Son estados mucho más religiosos que los estados azules. Entonces, uno ve aquí realmente dos países bastante distintos con respecto a su composición económica, social y educativa. Y curiosamente, estos estados que son republicanos, eh, senadores que están acá, son los que abogan por bajar los impuestos a los ricos. Entonces, es una cosa curiosa. Son los estados más pobres, de menores ingresos, de menor educación, y sin embargo, votan a favor de candidatos que están, pues, obviamente, en contra de muchas políticas de tipo social. Entonces, la decisión en noviembre era estos 7 estados. Para Kamala Harris, ganar estos tres estados era crucial porque con 226 más estos 45 ya llegaba a 271, ganaba las elecciones. Miren lo que pasó. Elon Musk, que dio 175 millones a la campaña, identificaron con su empresa
1 millón de personas en las áreas rurales de los 3 estados que podrían votar por Trump, pero que no tenían antecedentes de ser votantes estables. Entonces, con toda la información que tenían ellos de el comportamiento, de lo que les gustaba a este millón de personas, empezaron a enfocarse en ellas. El objetivo era tocar en casas 10 millones de veces en esos 3 estados. Gastaron 30 millones de pesos en panfletos personalizados, 22 millones de dólares, perdón, en comerciales, call centers para reforzar la campaña, 5.500 promotores pagos, bonos adicionales de 200 diarios a los promotores. Todo esto es completamente legal y esto lo pudieron haber hecho los demócratas. Entonces, la falta de regulación de los medios, pues es lo que permite que esto lo pueda hacer cualquiera de los equipos. Pongo esto en negrilla porque a raíz de que ofrecieron 43 dólares a quien se registrase como republicano y rifar al azar 1 millón de dólares entre quienes se registrasen, eso pues el Departamento de Justicia lo consideró como una compra de votos directa. La operación de campo supervisada directamente por Elon Musk y su equipo gerencial. Bueno, con ese trabajo tan grande en los 3 estados que estamos hablando, Trump ganó con 80.000 votos, el 1,4 por 5 en un total de votos de los dos candidatos de 5 millones, el 1,4. En Wisconsin ganaron por el 1% y en Pensilvania el 1%. Es decir, estos 230.000 votos definieron las elecciones. No hay estudios hasta este momento de cuántos votos se consiguió con esta acción de Elon Musk, pero sin embargo pues esperemos a ver qué nos digan los estudios, pero realmente una campaña tan bien dirigida, tan, eh, tan organizada, tan puntualizada, estudiando uno por uno de las personas, pues obviamente que tiene que tener un efecto muy grande. Entonces perdón, estos datos acá fueron de Theodore Schiffer y Susan Craig el día después de las elecciones. Twitter, que es la empresa X en este momento que compró Elon Musk por 44.000 millones, tiene 203 millones de seguidores, no solamente en Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos no tengo el dato de cuántos en Estados Unidos, pero realmente tiene una cantidad de información inmensamente grande de personas, de qué les gusta, a qué horas se levantan, si pagan o no pagan a tiempo, de manera que realmente es como decíamos con lo de Harari, el nuevo poder está realmente en los medios de comunicación. Y en este caso se convirtió en un foro conservador. Tesla, que es la otra de las compañías de Musk, su valor bursátil en el 2023 era casi de 800.000 millones. Musk posee el 13%. El día después de elecciones, este monto se elevó en 14%, lo que le equivalió para que Musk aumentara su fortuna en ese día en 14.000 millones de dólares. La persona más rica de Colombia es este señor Vélez y creo que su fortuna está por ahí, por esos 14, 15.000 millones. Ahora, durante todo este tiempo, Musk ha hecho un gran cabildeo para ubicar ejecutivos de Tesla en el Pentágono y en el Departamento de Estado. Eh, Hasta ahora la compañía se ha beneficiado Tesla con 7.000 millones de subsidio para carros eléctricos, 14.000 en contratos con el gobierno federal, la empresa de SpaceX, 20 investigaciones sobre los contratos federales y Tesla ganó el año pasado créditos federales de carbón por 1.790. Entonces uno ve que una persona como Musk, por eso hablamos de la parcelación del Estado, ahora que está en el gobierno, pues uno dice pues el hombre es juez y parte. eh, ¿A dónde va esta situación? Interesante esta gráfica. Trump ha crecido en las elecciones de 26, 63 millones de votantes.
creció a 74 y este año 2,5 millones más. Interesante que el fenómeno Trump, el, eh, el descontento de la gente, yo creo que se revela perfectamente acá y sobre todo, pues uno analizando con lo que dice Harari, la cristalización, porque pues se ve que mucha gente está votando por solamente una cosa. Muy interesante la parte de los demócratas, de 65 a 81, un salto aquí casi de 16 millones de votos. En el 2016 hubo 227 millones de votantes y en el 2039, en el 2020 239. 16 millones. Esto es increíble. Y lo más desconcertante es que aquí bajó casi 7 millones de votos. Estos 7 millones no se fueron para acá. Sí. Si se hubieran ido para acá, pues aquí estaríamos en los 80. No, aquí bajó el Partido Demócrata muchísimos y Trump siguió subiendo, pero estos no se fueron para acá. El total de votos en las elecciones, 138, 155 y 151. Bajó el número de votantes a pesar de que los posibles votantes eran mayores este año. Y bajó también la participación electoral. Miren la tabla que le pregunté a la inteligencia artificial. Esto fue antes de las elecciones, los datos que dieron con respecto a el influjo de diversas categorías en las elecciones. ¿Se acuerdan que eran 20% era la categoría que más puntos le daba? A las redes sociales 16 y a la economía el 14. Después de elecciones bajó porcentualmente la importancia de la selección de las campañas de los fondos de las campañas. El 25% se lo puso a las redes sociales y el 13% a la economía. Entonces, estos tres ítems dan la elección. El que maneja esto aquí, por ejemplo, los republicanos manejaron supremamente bien las redes sociales, ¿sí? Algo que podían haber hecho los demócratas, pero no lo hicieron. Mis conclusiones personales, no soy politólogo, soy un aficionado a la política, me gusta mucho, por eso traje invité a dos personas de la universidad que sí son politólogos. Para mí no fueron elecciones democráticas. El imaginario real y a la vez ficticio del poder del pueblo a mí me sigue llamando la atención. No en el caso hoy de Estados Unidos, pero cuando salimos a votar en Colombia o en Afganistán o en Alemania, ¿con qué información salimos los votantes? Yo me acuerdo que en las elecciones, no sé, en las elecciones pasadas, oír a Fajardo diciendo que no iba a subir el costo de, de lo que se pagaba para la pensión. Me parece eso absurdo, ¿sí? Cuando uno económicamente ve eso, hay que subir las de edad, hay que subir el costo de la pensión, hay que moderar el pago que se le da a los... Sí, pero un político dice barbaridades y eso es por eso es lo que votamos, porque nosotros no tenemos la capacidad de analizar el sistema pensional o el sistema de salud o las necesidades de infraestructura. Entonces nosotros, ¿por qué votamos? Por sentimiento. Entonces yo siempre he creído que eso del poder del pueblo es una farsa realmente. Y aquí en este caso, con la influencia definitoria de la plutocracia, eh, pues yo creo que en algunos datos de los que he visto, por ahí el 1% de la población de los donantes a la campaña puede haber donado el 65, el 70%. Decidimos que 8 personas eh, donaron 670 millones, el 70% de 10.000 millones que pudo haber costado esta campaña, pues entre 9.000 personas lo hacen perfectamente. El 1% puede haber aportado el 70%. Entonces, ¿en dónde está la democracia? Ahora, la manipulación sutil de los medios me parece antidemocrático, ¿sí? Desde mi perspectiva. Y esto de elección para 7 estados. Miren,
La elección presidencial en Estados Unidos empieza el primer día, el lunes, primero de septiembre, el primer lunes de septiembre, que es un feriado allá, porque antes es el proceso de elección del candidato y del candidato presidencial de cada una de los partidos que vienen a hacer en julio y en agosto. Entonces, la campaña presidencial fue o es realmente, de hecho, septiembre y octubre. Esa campaña fue solamente en estos estados, ¿sí? Yo creo que las visitas que hizo Kamala Harris a California es porque vivía allá, pero en todos estos estados nunca fue. Y si fue, fue porque el avión aterrizaba ahí para echarle gasolina. Y lo mismo Trump, ¿sí? La elección fue presidencial, fue para 7 estados. Y en esos 7 estados, sí, vemos que en estos 3 se concentraron en 1 millón de personas. Entonces uno se pone a cuestionar hasta dónde es democrática la elección. Eh, Trump, ya me trajeron aquí algo. Trump cristalizó negativa y hábilmente el descontento. Esto sí es realmente increíble. Como comunicador es excelente. Excelente negativamente. No es una persona. En inmigración, esa repetición de que los migrantes están comiendo los gatos, los pets que los migrantes son abusadores sexuales, ladrones. Eso es realmente absurdo y realmente disgusting, como dicen. Bueno, la inflación. La inflación, pues realmente no es un problema ni de Biden. Entonces, sí, pues es un problema, la situación económica de los últimos 30 años, pero le puso ahí el tiquete a Biden. Descontento con el gobierno central. Eso, pues, se fue creando durante estos 30 años y presentarse como figura redentora me parece una capacidad de comunicación increíble. Ahora, dentro de todo eso negativo, pues obviamente que eh, pues no es el modelo a seguir desde mi perspectiva como, como comunicador. ¿Representa el programa de Trump la solución? Y esas son respuestas muy personales, sí. Personalmente, creo que para Trump el poder es todo, sí. Y para mí la eficiencia no es todo. Para mí es muy importante la compasión, el tener que tenga cabida en las relaciones. Yo no le veo a Trump ningún sentimiento de compasión por las debilidades de las personas, por las aflicciones que puedan tener. Entonces, yo creo que personalmente no me parece que es la persona que pueda dar ejemplo a nivel presidencial porque no todo es el poder. Socialmente, pues estoy en desacuerdo, sí. El sistema de salud en el gobierno pasado estuvo a un voto de cambiar el sistema de salud, principalmente por el hecho de que no querían cubrir las enfermedades preexistentes. Baja impuestos, pues como economista lo que puedo entender es que los impuestos sí generan una reactivación económica inmediata, pero a largo plazo no es tanto porque muchos de esos dineros ganados por las empresas pues se usan para comprar acciones, para enriquecerse más y obviamente afectan el déficit. Es un país que tiene una deuda de 109.000 dólares por persona. Yo creo que hay que tener un poco de responsabilidad. La desregulación, yo creo que necesitamos más regulaciones, ¿sí? Eh, no podemos dejar ni que el libre mercado haga todo lo que quiera, que la libertad de expresión sea como sea. Eh, el hecho de la concentración de la riqueza que se ve con los comportamientos económicos de Trump, la plutocracia, pues tampoco estoy de acuerdo. La parte de la inclusión, yo creo que como humanos debemos incluir a aquellos menos favorecidos, aquellas personas que han tenido dificultades, ya sea de salud o ya sea por cualquier razón. Entonces, eso no lo veo en el... Internacionalmente veo
que cooperar es muy importante. Hay varias demandas para Trump por personas que quiso extorsionar para comprar un lote. Uno ahorita vive en la Riviera Maya y otros en el mismo Manhattan. Bueno, en el área internacional usted no puede pelear con, bueno, lotes en Manhattan puede haber cientos o miles, pero si usted pelea con Alemania o si usted pelea con Francia, pues no hay muchas Francias, hay muchas Alemanias, y vamos a un mundo más multipolar. Eso del MAGA, Make America Great Again, me parece a mí una cuestión supremamente enfocada. Y para finalizar, yo creo que uno de los éxitos del, eh, de China es que superó no, ha superado un poco la radicalización entre socialismo y capitalismo. Deng Xiaoping decía, no importa si el gato es blanco o negro, mientras pueda cazar ratones, es un buen gato. El sistema chino, el socialismo con características chinas, es mucho más flexible que el capitalismo que pregona Trump, en el sentido de que pues usted va a China y hay mil multimillonarios, casi tantos como en Estados Unidos, en un país socialista. En un país socialista, la propiedad privada existe, la competencia existe. En este país socialista, en este. Entonces yo creo que parte del éxito de China es realmente salirse de esa pelea como tan simplista entre socialismo y capitalismo, que con el caso de Trump vemos que hay una marcada camino hacia un capitalismo mucho más severo, más agudo, más poco compasionado. Jairo Restrepo, Soluciones Contar. Eh, Ahora, un hecho sí real es, hay un gran recrudecimiento, un gran fortalecimiento, no recrudecimiento, un gran fortalecimiento del movimiento religioso en Estados Unidos, sobre todo en esos estados rojos, una polarización y otra polarización en los estados azules de más ateísmo, de más, hay una gran polarización ahora y la inteligencia artificial, pues realmente va a cambiar los valores y los comportamientos que tenemos. Entonces yo creo que estamos en un mundo muy interesante y no sabemos para dónde va esto. Muchas gracias. Wow, Silvio, qué barbaridad. Nos has dejado eh, yo aturdidos porque lo que has traído es excelente a nivel de investigación, de trabajo. Te admiro de verdad por todo este trabajo con la inteligencia artificial, todas estas conclusiones que estás sacando de tanto de Harari como y la integración con el fenómeno Trump. Eh, Vamos a tener que tener un tiempito, los 40 minutos que nos quedan de la tertulia para preguntas, respuestas rápidas, por favor, para tener la máxima participación. Y creo que tienes dos invitados que quisieras que también dieran su opinión, ojalá lo más rápido, para permitir que haya un diálogo y una conversación. Y a todos les pido que sean breves en sus intervenciones, porque hay mucho terreno, hay mucho material y es importante que participemos al máximo. Entonces, tus invitados, si quieres, maneja esa parte, Silvio. Si quieres, Guillermo, empieza tú y después sigue Gabriel. De nuevo, les pido lo más breve posible dentro de la reacción y después abrimos para el debate o las preguntas del grupo. Adelante, Guillermo. Libera tu micrófono. No te oímos, Guillermo. Estás con el micrófono cerrado. Libera el micrófono en la parte de... Ya, Ahí ya. ya, listo. Bueno, primero que todo, muy agradecido por la invitación. También insisto que respeto mucho a Silvio y lo quiero mucho, pero no podría estar más en desacuerdo con sus posiciones. Primero, cuando él dice que yo apoyo a Trump.
Los invito en el chat, puse mi último artículo publicado hace 5 días, en que tiene en un lugar donde yo publico que se llama el In a Night Review, donde yo hablo de mis experiencias con Trump y lo que creo, cómo lo he defendido, porque creo que como lo ha hecho Silvio, yo creo que ha sido muy injustamente acusado de muchas cosas, pero yo soy opositor de Trump por razones de políticas que me parecen muy importantes y principalmente son dos, entonces me voy a enfocar en eso. Primero, les invito a leer no solamente ese artículo en ese sitio, porque tengo publicado muchos artículos al respecto y pueden ver entonces mi perspectiva con respecto a Trump, que conocí. Estudié en bachillerato rival con él, nos graduamos el mismo año, conozco gente que lo conoce a él, pero siempre he sido opositor de él. En estas últimas elecciones yo apoyaba dos candidatos, Jill Stein del Partido Verde y un afro súper inteligente que se llama Cornel West, es un filósofo. Pues trataba de apoyarlos sabiendo que iban a perder, porque yo creo que uno no debe de, cuando se dice desperdiciar su voto, es no votar honestamente por lo que uno cree, solamente votar para ganar. Entonces, lo que yo veo de Trump es que, primero, para aclarar algunas cosas, se debe entender que la campaña de Harris gastó mucho, mucho, mucho más en las elecciones de lo que gastó Trump y recibió mucho, mucho, mucho más dinero de billonarios que lo que recibió Trump. Trump recibió mucho dinero de unos pocos billonarios, pero la enorme cantidad del dinero gastado en estas elecciones fueron por los demócratas y Kamala Harris. Y pues los invito a ustedes mismos a investigar eso. Segundo, los juicios en contra de Trump se dividen yo creo que en dos áreas. Las áreas viejas, cuando él era un desarrollador de propiedad raíz, y eso es muy común, en eso hay 20 pleitos por día. Entonces, una gran cantidad de esos tienen que ver con esas cosas. Los otros, yo estoy de acuerdo con los que apoyan a Trump, que los pleitos en los últimos años, tanto los civiles como los penales, eran totalmente inapropiados. Un pleito que supuestamente, como Silvio dice, que por no pagar impuestos, no es por no pagar impuestos. En uno de los pleitos, el de Manhattan, el fiscal dijo que en vez de caracterizar un pago que le pagó a una persona que lo estaba acusando, debía de ser clasificado por una cosa y no por otra. Los tribunales no están de acuerdo con eso. Esos casos están desapareciendo muy rápidamente. Y los casos de las mujeres no tratan con asaltos sexuales. Es una mujer, supuestamente una mujer que dice que hace 30 años yo dormí con él y él lo está negando. Pues yo te cuento que hay un caso con respecto al presidente Biden de una empleada de él que lo acusó de acoso sexual y ella está en refugio en Rusia porque el Departamento de Justicia le estaba persiguiendo en los Estados Unidos. Entonces, todas esas cosas me parecen a mí que es difícil responder en muy breve tiempo, pero sí, si leen lo que yo he escrito, van a encontrar muchas de esas cosas. Yo tengo dos problemas principales con Trump que son enormes. Primero, me encanta que en su política exterior, no como los demócratas, no es aficionado con la guerra. Los grandes problemas de inflación y todo tienen que ver más que todo con Ucrania y las sanciones impuestas por la administración Biden. Es la responsabilidad directa de Biden. No se puede quitar eso. Y empezó con Obama y empezó con Clinton. Y todo eso es que hay mucha historia. Entonces, Trump no es una persona que quiere empezar guerras, con una excepción, y eso es lo peor. Con todo lo que tenga que ver con Israel, él los va a apoyar. Entonces, la destrucción del Medio Oriente que se está creando ahora, especialmente esta semana con lo ocurrido con Siria, pues él va a estar en el lado de los israelitas y eso puede crear problemas horribles. El genocidio ya es como un trato hecho, no solamente con lo de Siria, no solamente con Israel y Estados Unidos, pero los países grandes árabes, Turquía y todos esos, al parecer están de acuerdo que los israelitas
pueden hacer lo que quieran con los palestinos y pues que va a haber un gran Israel y eso es todo. Entonces, esa parte me preocupa mucho. La otra parte que nos implica a nosotros más es que Trump está totalmente en contra de los BRICS. Yo soy muy apoyador de los BRICS. Y entonces Trump ha dicho que si los BRICS intentan reemplazar el dólar como la moneda de intercambio internacional, les va a poner aranceles del 100%. Entonces yo sé que le molesta mucho a BRICS eso, y pues él tiene razón. Si el dólar cae como moneda de intercambio internacional, la economía de los Estados Unidos cae totalmente porque es una economía casi artificial. Pero para no, y yo cuento con el dólar porque eso es lo que me llega de los Estados Unidos. Recibo seguro social de los Estados Unidos y de eso vivo. Me daría muy duro si caía el dólar. Pero a nivel internacional, los Estados Unidos y sus aliados han destruido el sistema bancario internacional con sus sanciones, con su poder de agarrar el dinero de un país como Rusia, donde se agarraron 320.000 millones de dólares y quedarse como impunes. Entonces, ese es un gran problema, pero a mí me preocupa. Yo tengo mucha confianza que el mundo sería mejor si fuera multipolar, no hegemónico, y que si en vez del dólar hubiera otra moneda internacional, aunque para mí en lo personal me va a costar mucho. Entonces los dejo con eso, los dejo con la Ok. invitación a mirar en ese sitio que les mandé. Ojalá está en el chat el link que mandé, que es solamente para un artículo, pero ahí también se encuentran muchos otros artículos que yo he escrito al respecto. Y ahí verán que yo no soy un apoyador de Trump. Yo sí Ok. defiendo cuando se le hacen cosas que no son debidas. Y les Ok. advierto, la presentación de mi gran amigo y admirado amigo Silvio es la razón por la cual ganó Trump. Ujú. Porque esas explicaciones que se le dieron al pueblo, el pueblo no las compró. El pueblo de Estados Unidos no es tan bruto como aspiraban los demócratas. Y los demócratas abandonaron la clase media, Ujú. abandonaron los empleados, abandonaron a los sindicatos y eso les costó mucho. Ujú. Los miembros de los sindicatos querían apoyar a Trump, pero sus líderes no permitieron que los sindicatos apoyaran. Pero entonces esta vez no apoyaron a nadie. Ese es un Ujú. gran cambio y eso indica cosas importantes. Trump no es buena persona, no es una persona querida, es una persona supremamente desagradable. Yo lo conocí en un evento recaudando fondos para cáncer Ujú. y en ese evento él estaba cocinando y había acabado de publicar su libro y yo estaba ya como invitado y debía de haberlo admirado, pero lo conocí y me chocó. Su personalidad me cayó horriblemente mal. No tenía derecho, no era coherente, era una reacción emocional. Pero muchas de las reacciones en contra de Trump son emocionales y fracasaron horriblemente. Y el gran problema Vale. para la izquierda de los Estados Unidos es que no existe. Existen dos partidos de derecha, los republicanos y los demócratas, y en temas bélicos, los demócratas más derechistas que los republicanos. Gracias. Gracias, Guillermo, muy amable. El otro invitado tuyo, Silvio. Gabriel, adelante. Mm, Bien, eh, saludos Silvio y a todos los presentes. Bueno, yo voy a ser muy concreto, voy a ir a las conclusiones de Silvio e intentaré hacer una pequeña observación a cada una de ellas. Él habla de cuatro grandes conclusiones. La primera decía, no fueron elecciones democráticas. Y yo contestaría que lo primero que hay que entender es que Estados Unidos tiene una democracia contramayoritaria. Por lo tanto, sí fue una elección democrática. Lo que pasa es que el sistema norteamericano es contramayoritario desde sus orígenes. Y eso desde democracias que no son contramayoritarias, sino mayoritarias como las nuestras, entonces se lee como antidemocráticas. Entonces tal vez ahí es que está esa confusión en esa primera conclusión. Estados Unidos sí tuvo unas elecciones democráticas,
Pero hay que entender que se trata de una democracia contramayoritaria. No me puedo extender por tiempo. ¿Y qué significa eso? Bueno, voy a la segunda. La segunda conclusión fue que hubo una manipulación excesiva a partir de la Internet y las redes sociales y tal. Sin embargo, cuando uno ve algunas de las gráficas y las diapositivas que presentó Silvio, eso desdice de esa conclusión. Es decir, si hubo un tanto dinero invertido por Elon Musk en compra de votos, bueno, mal llamado compra de votos si se quiere, eh, ¿por qué la victoria de Trump no fue aplastante? Uno esperaría que toda esa gigantesca inversión en dinero y en redes sociales y tecnología debería haber producido una victoria aplastante, y eso no se presentó. No es tanto que Trump ganó, sino que Biden-Harris perdieron. Ya lo mencionó Guillermo, también en alguna diapositiva el mismo Silvio lo señaló. Cuando habla en su diapositiva de la participación, los demócratas perdieron 7 millones de votos. Eso es un voto protesta común y corriente en cualquier proceso electoral. Entonces, si perdieron 7 millones de votos y Trump solo ganó 1,5 o 2 más, en realidad no fue una gran manipulación la que le produjo el triunfo. Simplemente el electorado norteamericano, básicamente en los temas de la inflación personal, no el de las cifras macroeconómicas, sino la inflación de cada persona, esa, y en muchos pueblos y ciudades de Estados Unidos, la inmigración ilegal, la ilegal, no la legal, tiene a la gente enfurecida y eso se lo atribuyen al gobierno Biden y lo castigaron. Eso es clásico y ha sucedido otras veces, eso no tiene nada de novedoso. Entonces, en ese sentido, lo de la manipulación excesiva no creo que sea, eso está muy bien entre los medios y los politólogos que les gusta eh, a- argumentar muchísimo, pero los datos no corroborarían esto, básicamente por esto. En la tercera conclusión, estoy de acuerdo, en la tercera conclusión se dice que fue el descontento de los norteamericanos demócratas los que llevó a la pérdida de las elecciones. La candidata no genera drama, ¿de acuerdo? No era una gran, no tiene carisma. Kamala no tenía el carisma como para invertir esto. Pero fíjate que entonces tu misma tercera conclusión, Silvio, está desmintiendo tu primera y tu segunda conclusión. Bien, en cuanto a la cuarta, se dice allí que Trump será, ¿en qué sentido Trump puede encarnar el futuro? Bueno, básicamente lo que estamos viendo es que el gobierno Trump está dividido en dos grandes componentes. Por un lado, la gente de MAGA y por otro lado, los neocon, que ya los conocíamos de otras administraciones republicanas. En todo caso, la presidencia de Trump es jacksoniana, en el sentido de que sí le interesa lo internacional, aunque no le interesa resolverlo de manera de intervenciones militares directas. Entonces, yo creo que al interior de la administración Trump vamos a ver la lucha entre Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado, que encarnaría los ideales neocon, contra Vance, el nuevo vicepresidente, que encarnaría la herencia el legado de MAGA. Ese choque es el que va a marcar la presidencia Trump. Ahí hay un problema y es que MAGA está interesado en resolver el problema de los $3, ¿no? Estados Unidos tiene un problema monetario en el sentido de que por un lado tienen un dólar de la seguridad nacional, y ese es el que se utiliza para hacer sanciones. Por ejemplo, lo que señalaba Guillermo de la destrucción del sistema monetario internacional por las sanciones. Por otro lado, tienen un dólar comercial, que es el que le interesaría bajarlo para que las exportaciones de los Estados Unidos aumentaran. Entonces, el problema es que hay una contradicción entre el dólar comercial y el dólar de la seguridad nacional, pero es que además hay un tercer dólar, es el dólar de la estabilidad internacional, porque el dólar es la moneda internacional independientemente de lo que Estados Unidos haga o no haga. Entonces, si tú le pegas a uno, afecta a los otros dos. Hay una especie de trilema en el manejo monetario, pero la elección del secretario de Estado parece acertada, del secretario del Tesoro parece acertada, porque el tipo viene de ese mundo de Wall Street
donde tienen este conocimiento preciso de ese triple papel del dólar que a veces puede ser contradictorio entre ellos mismos. Yo finalmente diría lo siguiente: el hecho de que Donald Trump invite a su posesión al presidente de China es una señal muy interesante. Creo que esto nunca había pasado, ¿no? Y vamos a ver si Xi Jinping acepta. Eso sería muy interesante. Muchas gracias. Qué bien, Gabriel, muchísimas gracias. Buenísima tu intervención. Tenemos dos con la mano levantada. Les pido preguntas rápidas y respuestas rápidas de los presentadores. Adelante, Laureano. Buenas tardes, gracias Silvio, tremenda presentación, muy acertada. Brevemente, quiero comentar sobre la relación entre la verdad y la democracia. La lógica nos diría que existe la verdad, pero para los humanos que somos limitados es difícil tomar posesión de esa verdad. Por eso los entendidos en esto dicen que cuando Pilato le pregunta a Cristo, ¿y qué es la verdad? Hay silencio, porque existe tu verdad, mi verdad. Ahora, ¿en qué termina entonces en una democracia la verdad? Pues que el que gana la elección es el que tenía la razón o el que tenía de alguna forma la verdad. Se vuelve muy complejo en una democracia llegar a la verdad por el exceso de información que lo trató Silvio excelentemente. Vivimos inundados por datos de una forma increíble. Ese era mi comentario. Gracias, Laureano. Alejandro Gamboa. Adelante, primo. Hola Darío, me encanta ver que ya estás por alicantinas tierras. Sí, señor. Bueno, muy difícil para mí ser breve. Primero, Por felicitar favor. a Sil porque me encantó su presentación. Me pareció supremamente interesante lo que dice como conclusión que la campaña de Trump es antidemocrática, y en esa forma le respondo tanto a Gabriel como al otro invitado. Yo sí creo que el uso y el abuso de las redes sociales es precisamente lo que hace para los cánones y parámetros que nosotros tenemos, que esas elecciones, como se van a presentar ahora, y ya se están presentando en Colombia y se están presentando en Argentina y en muchas partes, van a ser antidemocráticas precisamente por ese uso y abuso de las redes sociales con fake news, con mensajes que, muy bien, yo no creo que Trump mismo tenga esa inteligencia, pero sí tiene, como decían Marx y Engels, a quienes siempre cito acá, en la ideología alemana, sí, que son los que tienen los medios de producción, los que tienen los medios de información y los medios de divulgación de esa información. Y en ese sentido le respondo también a Gabriel, en el sentido del cual yo pienso que lo que pasó con los dineros de Elon Musk y los demás donantes a la campaña, como bien lo explicó Silvio, es que fueron mejor invertidos. Y fueron mejor invertidos porque fueron precisamente a esos estados y a esos electores, ¿sí? Así fuese 1 millón de votos, ¿sí? Los que se necesitaban conseguir para la campaña. Entonces no es tanto lo que se tenga, sino la forma en la cual, ¿sí?, la estrategia de la campaña política lleve a eso. Finalmente, en cuanto a la guerra, pues es posible que el señor Trump, y yo confío en que se llegue pronto a una solución, pero por otras razones del conflicto con Ucrania, porque él no quiere invertirle más a la OTAN y quiere forzar, como ha venido haciendo, a los países europeos a que inviertan el 2% de su Producto Interno Bruto en reforzar militarmente con armas a la OTAN y no hacerlo. Y desde que el señor Zelensky también empieza a decir que hay una alternativa B, yo creo que, y espero y confío en que efectivamente haya una solución por ese lado. Y finalmente, aunque tengo muchas cosas en el... ¿Te perdimos, Alejandro? Sí, quería manifestar, sí, que todo esto que nos presenta Silvio en forma admirable, les recomiendo otra lectura de alguien que de pronto ya no es tan actual, pero para mí lo sigue siendo, que es Humberto Eco, en De la estupidez a la locura y en El número 0, que demuestra cómo todas estas redes sociales tienen unos sitios que efectivamente llevan a que la gente crea en esas verdades que son falsas, en esos fake news, y así es como se está manejando con emociones. Y Trump ganó por emociones, como se van a ganar todas las elecciones y como también pasó en Francia la semana pasada cuando le hicieron la moción de censura al gobierno de Macron. Muchas gracias. Qué bien, Alejandro. Muchas gracias.
Gracias por tu colaboración. ¿Alguien más? ¿Respuesta? ¿Comentarios? Gabriel, libera tu micrófono. Sí, quisiera simplemente decirle a Gamboa que todas las elecciones han sido emocionales, no es esta la primera. Todas las elecciones, el ser humano es un ser más emocional que racional y todas las campañas políticas han apelado a la emoción. Y si hoy se manipula y nos sorprende mucho con redes sociales, en la época de Hitler se hacía con la radio, o en la época de la Revolución Francesa con pasquines, con la imprenta. Eso siempre ha estado presente en la política. Gracias, Gabriel. Yo quería hacer un comentario a lo que dijiste, Gabriel, anteriormente y que me llamó la atención de lo de Silvio. Y en mi opinión, y lo escribí en alguna reacción que hice a la elección, el tema central fue que los tecnólogos, los ejecutivos, el capital, es decir, los estados poderosos y educados, como decía Silvio, que tienen mejores índices de educación, esos decidieron apoyar a los demócratas en las ciudades capitales y en las grandes ciudades del este y del oeste de los Estados Unidos. eh, Dijeron los demócratas, la clase dirigente, los ejecutivos, el capital, vamos a apoyar a Kamala Harris, ¿no es cierto? Y dejemos lo otro para los republicanos. Y en los estados de menos ingresos, el rojo que pintaba Silvio, en los campos, en los condados que no eran las grandes ciudades, ganaron los republicanos. Y después, como decía muy bien Silvio, la, los 4 estados que se concentraron para el cambio de la votación. Para mí la solución o la conclusión es que el Partido Demócrata pensó que tenía la clase dirigente, pensó que tenía los sindicatos, pensó que tenía los educados y, y se descuidó de lo otro, se olvidó de eso. Y resulta que entre estos estaban los latinos y estaban todos los que hablaba Silvio, y esos fueron los que le dieron el triunfo a Trump con todo lo que dijo Silvio. Mi punto es que el Partido Demócrata perdió y hay un factor que no lo mencionó ninguno de ustedes que para mí fue clave y fue que el señor presidente Biden quería ser reelegido y se retiró muy tarde de la candidatura. Fue un individuo que quiso ser reelegido a pesar de sus limitaciones físicas y psicológicas probablemente, y cuando ya la embarró en el primer debate, entonces la única persona que podía ser candidata era la vicepresidenta, porque de lo contrario, legalmente no podían utilizar ese dinero que habían colectado. Y ahí fue demasiado tarde, tuvieron que poner a Kamala, no había posibilidad del Partido Demócrata aparecer con un líder carismático, diferente. Esa es una razón que a mí me parece faltó el análisis, pero que influyó tremendamente en la caída del Partido Demócrata. Bernardo Nieto. Gracias, Darío. Solamente 3 cositas en resumen de todo lo que he escuchado. Para mí, este señor Trump es el mejor mentiroso del mundo. No hay que mirar sino lo que vimos todos en la reinauguración de la Catedral de Nuestra Señora en París. Estaba en primera fila, con una mirada altiva, ahí junto a Macron, feliz y dichoso. El fin sí justifica los medios para él, cualquiera que sea, no importa. Y el poder por el poder. Lo vamos a tener que aguantar así y así ha sido siempre, para todos los demás. Eh, lo terrible sería que este señor se eternice ahí. Espero que no, pero me parece a mí que la estupidez es evidente en todo el mundo. Gracias, Bernardo. En la palabra a Guillermo. Adelante, Guillermo. Yo pido un derecho de réplica, Darío, para Después de ponerle Guillermo. emoción a este debate. Después de Guillermo. Adelante, Guillermo.
Una observación que no hice, pero que yo creo que es muy relevante y con respecto a todo lo que se está hablando, es el rechazo del público americano a los medios de comunicación. En una encuesta que salió hace poco, los medios de comunicación estaban por debajo del Congreso, por debajo de abogados, por debajo de todos en la No, confianza en ellos que tenía el pueblo. Y yo creo que como los medios de comunicación estaban tanto a favor de Kamala, en vez de ayudarle, le costó. Así es, así es. El derecho de réplica y después Jorge Luis. Gracias. Bueno, quiero decirle a Gabriel, creo que es que se llama, que Sí. yo lo dije claramente, sí, que quien tiene los medios económicos tiene los medios de producir y difundir la información. Es lo primero. La voz nunca se puede transmitir en la misma forma en que se transmite lo escrito, lo cual hace de eso, con el uso de las redes sociales, un manejo emocional en las campañas y en la forma de hacer política hoy como no se había visto jamás. Esa es mi réplica a lo que él dice. Eso hace que los resultados se inclinen para un lado porque la gente no piensa, simplemente retuitea, pero eso no te lo permite el radio. Eso tampoco te lo permite el periódico porque tienes que reproducirlo o hacer fotocopias y distribuirlos. Pero las redes sociales sí y con una rapidez enorme. Entonces, para que se tenga en cuenta. Y lo otro sí, los medios de comunicación hoy por hoy también se han macartizado. Es que yo me acuerdo en la época de Santos, el tiempo que es santista, ¿sí? Lo calificaban amigos míos de que era comunista porque defendía el proceso de paz. ¿Sí? Y lo mismo pasa ahora con el New York Times y con otros que entran, ¿sí? Y fácilmente también por las redes de comunicación, esas fake news y con la emoción, se dice simplemente que es que sus periodistas o la gente que no esté de acuerdo con ellos son antipatriotas o son comunistas o son de izquierda y va a llegar el socialismo a los Estados Unidos, cuando ya lo decía alguien allí, ¿sí? Que en Estados Unidos pues no hay izquierda. Gracias. Gracias, Alejandro. Jorge Luis y después Silvio. Sí, solamente una, me cuesta mucho entender esa dualidad que se ha manifestado de Trump, de que no es guerrerista, pero que sin embargo va a apoyar siempre a Israel, siendo Israel uno de los estados más guerreristas del mundo. Silvio. Ya. Dos cosas con respecto a lo que dijo Guillermo. Yo creo que los medios de comunicación fueron altamente aceptados por el pueblo norteamericano. Los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, obviamente CBS, NBC, pues obviamente que pasaron o bajaron de categoría, pero el poder de los medios de comunicación yo creo que aumentó en esta elección. Otros medios de comunicación, pero los medios de comunicación. El segundo punto es con respecto a la guerra, Guillermo. Eh, yo creo que la guerra no es demócrata ni republicana. La guerra es de la empresa armamentista de Estados Unidos. Definitivamente, pues vemos la postura de Trump con respecto a Israel. Sigan dando madera y les damos todo lo que quieran. Pero yo creo muy difícil que en el año 1990, cuando cayó el Imperio Soviético, el presupuesto de guerra de Estados Unidos era el 22%. Hoy el presupuesto de guerra de Estados Unidos es el 21%. ¿Por qué no ha cambiado si ya el gran poder que existía entonces? Entonces, las guerras se las están buscando no los políticos, sino los industriales de la guerra que financian a los políticos. Por lo menos ya lo decía Eisenhower del poder de la industria armamentista. Adelante, Guillermo. Pues respondiendo a lo de la guerra, miremos los hechos. Primera Guerra Mundial, presidente demócrata. Segunda Guerra Mundial, presidente demócrata. Corea, presidente demócrata. Estoy hablando de cuando se inician. Vietnam, presidente demócrata. Y en la modernidad también. Kosovo, la destrucción de Yugoslavia y todo eso, presidente demócrata. Irak. Hacia las fronteras de Rusia por el OTAN, presidente demócrata.
Con ¿E Ucrania, Irak? Irak es la excepción, es la única, esa es la única excepción, Irak, aunque el apoyo para Irak era de todos. Y entonces mirando Ucrania empieza, no ahorita, sino durante la época de Clinton, pero se aumenta enorme con Obama. En 2014, cuando tumban el gobierno de Ucrania, nombran a Biden como el zar de Ucrania para temas de los Estados Unidos y ahora de nuevo empieza otra vez 2022, otra vez otro presidente demócrata. Entonces, al parecer, y yo soy egresado de una universidad militar. Mis mejores amigos de toda la vida han sido coroneles y generales, todos en contra de la guerra porque ellos son las personas que ellos han conocido que mueren. Y entonces para todos ellos no quieren la guerra. Y ellos están buscando una salida de eso. Pero claro, Silvio sí tiene la razón, que el poder que controla los Estados Unidos por muchas cosas, lo que denominan el Estado profundo, es eso en contra de cual Eisenhower nos habló en noviembre de 1960, en su último discurso, cuidado con el complejo industria militar, que si los agarra nunca los va a soltar. Es verdad. Silvio. A ver, Guillermo, la Primera y Segunda Guerra Mundial empezaron en Europa. La guerra de Vietnam empezaron los franceses. Pero en cualquier cosa, en cualquier situación de guerra, los dos partidos aprueban el presupuesto, la participación. La guerra de Irak, de los dos Bush, del viejo y del joven, pues estuvieron ahí demócratas y republicanos de la mano, pero en el fondo, la participación activa e irresponsable de Estados Unidos en las guerras es porque tienen que utilizar el 21% del presupuesto en armas. Estados Unidos tiene 15.000 aviones de guerra. El 20%, más del 20% de los aviones de guerra, ¿sí? Se dan de baja sin haber disparado un avión, un disparo. Es decir, Estados Unidos en este momento tiene 3.500 o 4.000 bombas atómicas. Si hay una guerra atómica, no pueden usar 100. Después de 100 ya no hay planeta. Entonces, ¿eso es republicano o eso es demócrata? Yo creo que es una discusión completamente desenfocada. El que produce las 3.500 bombas atómicas y las mantiene es la industria armamentista, con la Alejandro cooperación de los dos Gamboa. partidos. Sí. Sí, Alejandro. Disculpa, Silvio, termina. Disculpa que te interrumpí. Silvio. Ok, Ya. Alejandro escribió en el chat que los Estados Unidos no empezaron ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial y que tampoco Kosovo, disiente de lo que dice Guillermo. Silvio, ¿querías decir algo más? No. Ok. Miren, señor, esto es fantástico. El tema ha sido muy, muy interesante. Silvio, de verdad, muchísimas gracias por suscitar esta tertulia que nos podemos reunir. Ahora ya pasó la elección, ya sabemos que nos tenemos que aguantar los próximos 4 años de Trump, pero es buenísimo entender de dónde vino, cómo pasó, cuál es la interpretación del uno del otro. Creo que eso nos ayudó para una tertulia maravillosa hoy y poder compartir estas opiniones con apertura, con tranquilidad todos. Quiero hacerles la última invitación para la próxima tertulia, la última que vamos a tener este año, que será dentro de una semana, el 19 de diciembre, y como no puede ser otro tema, es el tema de la Navidad. En esa tertulia, el tema será la música, el autor o la canción que más me gusta de la Navidad y por qué. Y Bernardo Nieto es quien está recogiendo todas los títulos que ustedes quieran hacer, porque es decirle a Bernardo cuál es la música, la canción o el tema que les encanta de Navidad y después el por qué. El por qué lo hacemos en la tertulia. Bernardo va a poner unos minutos de cada una de las melodías que ustedes escojan, pero compartiremos el por qué esa melodía es así. Vamos a cambiar el tema de la alta política al corazón de la Navidad.
Ese es el próximo tema. Silvio, adelante. Perdón, yo quería agradecerles a Guillermo y a Gabriel por su participación y muy amables por los comentarios. Muchas gracias. De verdad que muchas gracias para los dos, para todos. Rigoberto tiene una pregunta rápida. Sí, realmente ha sido maravilloso toda la exposición de Silvio, de los contradictores que presentó, pero hemos podido hablar de la política de un país extraño y creo que también hemos podido demostrar que podemos hablar de política sin disgustos. Simplemente les dejo la inquietud, si no valdría la pena hablar de nuestro país más adelante como un tema que se pueda manejar entre personas civilizadas y que nos pueda enriquecer. Mil gracias. Y Buenísima la tenemos anotación. gente que es capaz de exponerlo con mucha altura. Buenísimo, buenísimo. Entonces lo hablamos después de la próxima elección en Colombia, ¿no? ¿Verdad? Eh, Sí, no, bueno, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. muy buena. Invitados todos a la próxima Bueno, tertulia de Navidad. Yes. Y Bernardo, cada uno que trajera un sombrerito de Papá Noel o cositas de esas, Claro, o por Dios. Además, estar en Alfonso espíritu de Mario Navidad. Cepeda prometió que iba a sacar guitarra. Él trae su guitarra Listo, y listo. él va a cantar Entonces, las canciones que más le gustan. vamos a reunirnos de una manera armónica, con cantos de Navidad y lo que la Navidad significa para cada uno. De acuerdo con eso. Hasta luego. Muchas Muchísimas gracias, gracias. gracias por Feliz Nos la vemos. tarde, pregunta. Muy gracias. bueno, Gracias a Feliz todos. tarde. Hasta Fantástica luego. muy bueno. presentación. Gracias, Silvio. Buenísimo. Gracias por todo. Chao, chao, chao. Felicidad Primo, para déjese de Gracias. ver, todos. hombre.